De este periodo democrático aparece la palabra terrorismo en una crisis de seguridad en la que además intervendrán las Fuerzas Armadas con apoyo logístico para Rosario. La ministra Bullrich y el gobernador Puyaro formaron un comité de crisis luego de los asesinatos de 2 taxistas y el ataque a un colectivero. Acordaron que el ejército se involucrará de manera directa con el aporte de móviles y tecnología para la gendarmería. Además, se sumarán más efectivos de las 4 fuerzas de seguridad federales. Mientras que en la Casa Rosada se reunían la mayoría de los gobernadores para discutir sobre fondos, en Santa Fe ya se hablaba de terrorismo urbano. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Finalmente se realizó la primera reunión por el Pacto de Mayo. El encuentro comenzó pasadas las 3 de la tarde en Casa de Gobierno. La reunión estuvo encabezada por el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Asistieron todos los gobernadores y los vicegobernadores. Día de la Mujer en Argentina y en todo el mundo. Miles de mujeres marcharon este 8M al Congreso con una consigna en común: la defensa de los derechos adquiridos. Luego de varios días a la baja, el dólar blue y los financieros cerraron la semana rebotando levemente. El paralelo perdió 65 pesos en lo que va de la semana y quedó debajo de la cotización con la que arrancó el año. Por su parte, la brecha cambiaria del informal cerró en 14,95%. Se conocieron nuevos detalles en la denuncia por abuso sexual que implica a 4 jugadores de Vélez Sarsfield. Además de los chats entre la víctima y el arquero Sebastián Sosa, también hay nuevas cuestiones que involucran a los otros 3 implicados en la causa: Abiel Osorio, José Florentín y Brian Cufré. Está lloviendo en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires tras varios días de inestabilidad climática y temporales en varias provincias. Como vimos esta semana en la provincia de Corrientes, se concretó la alerta por tormentas fuertes o severas en 9 provincias. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires emitió una serie de recomendaciones para esta noche y los próximos días. En un ratito les cuento todos los detalles. Durante casi 4 horas hubo más desacuerdos que puntos en común, en especial sobre los cambios en el impuesto a las ganancias. La Casa Rosada planteó su agenda: avanzar con una ley ómnibus acotada y trabajar en los 10 puntos que propuso el presidente del pacto del 25 de mayo. Los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño reclamaron herramientas para impulsar el crecimiento económico y los fondos que hoy retasea el Poder Ejecutivo Nacional. Se habló de una reunión con buen clima. Vamos a preguntarle a Martín Buratti, que está en Casa Rosada, con todos los detalles de lo que fue la reunión entre el Gobierno Nacional y los gobernadores. Martín, buenas noches. Buenas noches. Bueno, asistencia perfecta, hubo algunos avances, pero como vos bien dijiste, pocas definiciones, algunos desacuerdos y la promesa de seguir debatiendo. Este sería más o menos el resumen que podemos hacer de esta conversación que se inició hoy entre el Gobierno Nacional y los gobernadores. La parte positiva es esto que decíamos al principio, la asistencia perfecta. Todas las jurisdicciones del país tuvieron representación. Algunos vinieron los gobernadores, otros mandaron a su vice, pero con ausencia justificada. La voluntad de diálogo estuvo, todos los gobernadores tuvieron la oportunidad de hablar. 4 horas fue la duración, justamente por esto que hablábamos. Todos los gobernadores pudieron dar su opinión y su parecer e incluso estar en desacuerdo en algunos puntos. Pero lo principal que planteó el gobierno en este principio de reuniones que se esperan continúen en los próximos días es el planteo de una nueva ley ómnibus, de volver al ruedo con la ley ómnibus, pero en este caso con una ley ómnibus reducida, una ley ómnibus limitada a aquellos puntos en donde hay consenso y, por supuesto, en donde también tanto el Gobierno Nacional como los gobernadores tienen sus principales intereses, como para poder hacer un promedio y así conseguir los votos que finalmente se necesitan en el Congreso luego del fracaso de las últimas semanas con la ley ómnibus que se dictó primero a través del presidente Javier Milei. Vamos a escuchar ahora a uno de los que presidió este
este encuentro, que fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que dio algunos de estos lineamientos de los que yo estoy hablando. El tema ganancias que tanto se ha conversado, lo analizamos también. En este tema también, teniendo en cuenta las situaciones de cada una de las provincias, algunas están de acuerdo con la forma del planteo, otras no estaban, seguiremos conversando, pero en definitiva en lo que quedamos es en armar una comisión de los ministros de Economía provinciales con las autoridades de Economía de la Nación para seguir avanzando en los temas planteados en el Pacto del 25 de mayo. El Gobierno va a presentar un proyecto de ley que va a incluir una fórmula de actualización de las jubilaciones y también va a presentar un proyecto vinculado a los ingresos de la cuarta categoría, en función de lo que hemos escuchado hoy y entendiendo las problemáticas de algunas de las provincias, trataremos de adecuar la norma para generar la mayor cantidad de consensos y obtener su aprobación. La ley bases es la ley bases con los consensos que nosotros entendemos que ya se habían obtenido del Congreso, de manera que no es una ley, obviamente, que había quedado en 300 y pico de artículos, sino es una ley de menos artículos, pero que para nosotros abarca los temas más importantes y que los hemos señalado en reiteradas oportunidades y que les interesan también fundamentalmente a las provincias. Estamos escuchando, Martín, al ministro del Interior con la última parte que supuestamente son los acuerdos que tiene la ley Ómnibus que tratarían. Ahora, también mencionó el tema ganancias, que aparentemente fue uno de los temas que más pulseadas o discordias generó en la reunión. ¿Esto es así? Sí, el tema del impuesto a las ganancias es muy importante para los gobernadores porque a través de estos fondos coparticipables ellos tenían todos los fondos para sus provincias. Evidentemente, desde que el ministro de Economía, Sergio Massa, el anterior ministro, lo sacó, genera un problema en las provincias que ahora la presidencia de Javier Milei no quiere restituir fondos a través de otros mecanismos, y este fue un tema clave que trajeron los gobernadores aquí y que ya habían mencionado también cuando se trataba la anterior ley Ómnibus. La cuestión es que luego de la conversación entre los gobernadores y los ministros, ya se elabora una nueva ley que pudiera alcanzar una mayoría de votos en el Congreso. Eso fue lo que dijo el ministro Guillermo Francos, y también de esto habló el gobernador de Chubut, Nacho Torres. Vamos a escucharlo. Fue la primera reunión de trabajo, en serio, tuvimos aproximadamente entre 3 horas y media, con una mirada de lo que es la ley Ómnibus, un repaso de los temas que generaban consenso, donde los temas que más resistencia tenían en este caso no están en discusión. Y la verdad que también propusimos muchas cosas, hay proyectos que están en el Congreso, que tienen estado parlamentario. En mi caso propuse el tratamiento de un marco normativo para el fomento del hidrógeno verde, en un esquema donde además del equilibrio fiscal necesitamos una agenda de crecimiento, de desarrollo para generar trabajo. Hablamos de cuestiones puntuales de cada una de las provincias, pero la verdad que celebro la vocación de diálogo y que sea el principio de una mesa de trabajo y no un toma y daca, un cambio de figurita. Martín, escuchamos al ministro Francos con la agenda que planteó el Gobierno Nacional, recién al gobernador de Chubut, Torres, con la agenda de las provincias, y en particular la suya. Ahora, al margen de las agendas que no necesariamente eran las mismas, ¿cuál fue el clima de la reunión de hoy en Casa Rosada? Bueno, vos sabés, Damián, que de todos los gobernadores que estuvieron aquí, solamente 4 hablaron con la prensa. Los 4 coincidieron en que que fue una buena reunión, hubo un buen clima, que todos pudieron aportar sus ideas, que pudieron incluso estar en desacuerdo en algunos puntos. Jorge Macri tal vez fue uno de los que fue más puntual en estos temas, el jefe de gobierno porteño, obviamente, pero vamos a escucharlo porque esto marca lo que nos contaba Jorge Macri y los demás gobernadores, un reinicio tal vez en las conversaciones que estaban cortadas entre los gobernadores y el gobierno nacional. Una reunión importante, se trabajó mucho, yo rescato la voluntad del gobierno nacional de volver a convocar con un proyecto de ley base simplificado
que se apoya en los puntos que tuvieron mayor consenso en la ley base anterior. Eso, a mi entender, nos da una buena perspectiva respecto de que podamos obtener muchas de los aspectos que esa ley tenía y que pueden poner en marcha de manera más eficiente la economía, darle más actividad al país. Hablaron todas las provincias, se le dio tiempo a cada provincia a hablar, se escuchó al gobierno nacional, hubo una respuesta a cada planteo que se hizo. Se habló obviamente también del tema ganancias. No hay una postura única o unívoca o de consenso respecto al tema ganancias, y sí se acordó conformar dos comisiones, una económica con los ministros de Economía de todas las provincias junto al gobierno nacional para ver aspectos de detalle de lo que cada provincia necesita, y una comisión política para tratar temas que tienen más que ver con la reforma política, etcétera. Los gobernadores llegaron hoy a la Casa Rosada con un paquete de reclamos, de pedidos para los funcionarios del gobierno de Javier Milei. Algunos pedidos que tienen que ver con impuestos, con recursos, con una discusión fiscal de fondo que todavía no se saldó en la Argentina. ¿Cuál fue el pedido de los gobernadores en la Casa Rosada? Por un lado, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un aporte que hacía el Estado Nacional para pagar parte de los salarios de los maestros en las provincias y que el gobierno de Milei discontinuó. También algunos gobernadores pidieron la restitución del Fondo Compensador de Transporte, que también el gobierno retiró. El otro pedido fue por la reanudación de la obra pública. Recordemos que el gobierno, en su esfuerzo fiscal por reducir justamente el déficit, paró todas las obras públicas, salvo aquellas que estaban muy avanzadas y con financiamiento internacional. Y luego, Damián, la gran discusión pasó por los impuestos coparticipables. Acá el gobierno lo que le propuso a los gobernadores es la restitución del impuesto a las ganancias, con otro nombre, impuesto a los ingresos. Un grupo de gobernadores encabezados por Axel Kicillof está en contra del impuesto a las ganancias y lo manifestó en la reunión. ¿Qué propusieron a cambio? El impuesto a los grandes ingresos, que suena muy parecido al impuesto a las grandes fortunas de Alberto Fernández y Martín Guzmán. No sé si recordás en 2020 cuando era la pandemia y lo hicieron por única vez. Bueno, esa es la propuesta de los gobernadores de Unión por la Patria. Entonces no hubo acuerdo en relación a ganancias, va a seguir la discusión. El gobierno también quiere actualizar escalas de monotributo, hacer otros cambios de fondo vinculados a los impuestos. Esta fue una primera reunión, todavía no se culminó, es como un primer paso para intentar saldar la situación fiscal que en las provincias es muy frágil. Ahora, Leandro, también, entre otros temas, de hecho lo mencionó el gobernador Frigerio, que, por ejemplo, habían propuesto al gobierno nacional eliminar, por ejemplo, el fondo de ATN, ¿no? De aportes del Tesoro Nacional, ese reparto discrecional que hace el gobierno nacional, con un porcentaje que sale de los recursos coparticipables, es decir, que vaya directamente a todas las provincias y no que dependa de la lapicera. Claro. Y también incluso ahora, por fuera del debate de la ley Ómnibus, dijeron, ok, si quieren incluso eliminen todos los fondos fiduciarios que terminan, en definitiva, también generando manejo discrecional de los fondos y que vaya directamente a las provincias, es decir, una pulseada sobre no solamente, digamos, cómo se gasta, sino quién se queda con los recursos. Esa es un poco la discusión que está habiendo entre el gobierno nacional y las provincias. Aprovechamos que está el economista Aldo Abraham, director ejecutivo de Libertad de Progreso. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Hay discusión fuerte que están dando, ¿no? Que tiene que ver con esto. ¿Cómo se recauda y cómo se gasta? No parece resolverse fácilmente. No, porque pareciera que todo el mundo quiere pasar la pelota del ajuste a otro, ¿no? Claro, al otro. Y obviamente eso no puede ser así, porque no es que solamente el gobierno nacional anterior hizo unos desajustes fenomenales de su gasto público y generó unos tremendos déficits que fueron los que terminaron siendo financiados con emisión monetaria y nos pusieron al borde de la hiperinflación. También muchísimos de los gobiernos provinciales hicieron lo mismo. Y esos gobiernos provinciales que tuvieron desajustes durante el año pasado no pueden pretender que un gobierno nacional que está haciendo un enorme esfuerzo con un enorme costo político para no financiarse más con el Banco Central. Fíjense que si hace 4 meses yo hubiera estado acá, de lo que estamos hablando es cuando llegaba la hiperinflación, ¿no? ¿Hace cuánto que no hablan de hiperinflación?
hace como 3 meses por lo menos, ¿no? Bueno, entonces... No, hablamos de otra cosa, hablamos de recesión, Sí, hablamos bueno, empieza a haber despidos, digamos, son otro escenario. Sí, y tendríamos que hablar de cómo se resuelve eso también, porque evidentemente hemos entendido que parando la emisión, hoy tenemos la misma cantidad de pesos que teníamos cuando asumió este gobierno. Apenas 2% debe haber subido la cantidad de pesos. Por eso que no estamos hablando de hiperinflación, porque resolvimos el problema que lo generaba. Ahora tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a resolver el problema, otro problema heredado, que es el de la recesión, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya no estamos... Ahora, si todos los gobernadores que hicieron desajustes, o digamos, los anteriores gobernadores hicieron desajustes en sus gastos, pretenden que también lo haga la nación, no va a alcanzar. O sea, tanto no puede. Ahora, Aldo, la discusión creo que también es lo que están planteando los gobernadores, tiene que ver con el ritmo del ajuste. Porque, de hecho, gran parte de la discusión de hoy tenía que ver con la agenda productiva. Cómo hacer para reactivar la actividad en las provincias cuando no tienen recursos, cuando ya ni siquiera saben cómo van a pagar los sueldos. Y ahí no se están poniendo muy de acuerdo sobre la dimensión del ajuste. Porque claramente lo que le falla a los gobernadores es el diagnóstico, ¿sí? Porque lo que hay que entender es por qué estamos en tremenda recesión ya desde hace rato. Porque imagínate que si nosotros estábamos hablando de que íbamos a una crisis hiperinflacionaria, eso evidentemente para la gente es un factor de temor. Cuando la gente tiene miedo sobre su futuro, lo que hace, todos nosotros, es empezar a ahorrar, ¿sí? Para comprar dólares, mandarlos al fondo del placar o en una cajita de seguridad o donde sea, para tener un respaldo, porque si viene la crisis, tenemos que tener con qué enfrentarle. Bueno, Leandro viene contando estos días que se está notando eso, ¿no? La gente está vendiendo sus dólares precisamente porque está la crisis. Pero porque lo juntó antes. Ahora el problema es que lo hizo porque tenía miedo. Y por eso que tenía miedo por ese futuro de una crisis es que la demanda interna, porque las empresas hicieron lo mismo, dejaron de invertir, ¿sí? La demanda interna, el consumo y la inversión se destruyeron. ¿Y para quién van a producir los productores? Si del otro lado no hay nadie que le compre. Aldo, ¿cómo se resuelve esto? Hay que preguntarse. Cambiándole a la gente esa expectativa. Bueno, no viene una crisis. Bueno, lo convencemos de que no viene una crisis porque efectivamente vamos a cambiar el rumbo como lo pidió la mayoría del electorado el 19 de noviembre. Cuando nosotros creamos, porque en el Congreso se aprueban las leyes que hay que aprobar para que el rumbo cambie, porque las leyes fijan los rumbos económicos en la Argentina y en cualquier país del mundo. Bueno, cuando nos muestren que están dispuestos la mayoría de los políticos, de los legisladores, a apoyar ese cambio de rumbo que pedimos, vamos a decir, bueno, che, viste que dejamos de salir a comer afuera para comprar dólares. Si no viene la crisis, vamos a salir a comer afuera una vez por mes, como antes, y eso es lo que va generando que aquellos que pueden gastar y no lo hacen porque tienen miedo, ¿sí? Terminan generando una bola de nieve que vos la tirás como si la tiraras de arriba de una montaña, ¿no? Que va pegando a todos los tipos porque yo fui al restaurante, el señor del restaurante gana un poquito más, el mozo se ligó una propina, ve las cosas un poquito mejor y así sucesivo. Aldo, a veces el electorado no pide una sola cosa, sino tiene varios reclamos y depende también el distrito, ¿no? Puede ser un electorado de Chubut que quiera que el gobierno nacional baje la inflación, pero que quiera que el gobierno provincial ofrezca que las clases inicien a tiempo, ¿no? Que era la gran disputa que tenía Nacho Torres en su provincia. Y los gobernadores no pueden dejar de pagarles a maestros, a docentes, a médicos y a policías. En esta disputa entre nación y provincias, ¿no están tensando mucho la cuerda a los dos lados? La verdad es que antes cómo se resolvía eso, y de hecho el juez que falló en la causa notablemente que se expidió en la causa de la provincia de Chubut, lo que dijo es, si usualmente antes iban y pedían que se los refinancie y se los refinanciaban, ¿por qué no siguen haciendo lo mismo? ¿Por qué eso se refinanciaba con qué? ¿Ustedes creen que el gobierno nacional ponía la plata para financiar eso? No, le daban a la maquinita volaba, hacía volar todo por los aires, lo pagábamos nosotros, en una palabra, con impuesto inflacionario, y así se ajustaba, todo bárbaro, sí. No somos más pobres, por supuesto, y camino a una hiperinflación. Así no funcionan las cosas. Cada uno de los gobernadores sabe qué provincia recibió porque era el gobernador anterior, ¿sí? Y si se propuso y es gobernador ahora y recibió una mala herencia como la recibió... Sí, la mayoría de los gobernadores igual cambiaron, ¿no? Sí, la realidad es que sabían qué se metía, ¿no? Entonces, que se haga cargo. Ahora, Aldo, dijo una cosa de los que no gastan porque tienen miedo, ¿no?
Ahora, el problema son los otros, los que no gastan porque no tienen. En plata. Y ahí está el problema, que de hecho es parte de la gran discusión que hoy hay, que por ejemplo, una cuota importante del ajuste lo está pagando el bolsillo de los jubilados, lo está pagando el sector que recibía alguna ayuda del Estado con los planes sociales, y ahí, de hecho, fue la advertencia que hizo hacer el Fondo Monetario, que hay un riesgo social muy grande. Y uno tiene la sensación de que el gobierno nacional no está contemplando esa posibilidad, digamos, ese escenario, ¿no? El punto acá clave, ¿sí?, es que es cierto, ningún país del mundo empieza un proceso de reactivación, ¿sí?, porque los desempleados y los que quedaron pobres, ¿sí?, los nuevos pobres y los nuevos desempleados gastan más. Eso es imposible. Que, digamos, pero no porque gasten más, sino el riesgo es que no están llegando a fin de mes, no están pudiendo comer mucho, ¿no? Pero, y nunca lo van a llegar, porque en una recesión somos todos más pobres, no es que solamente los pobres y los desempleados son cada vez más pobres, todos somos más pobres. Entonces lo que hay que hacer es terminar con la recesión. Lo que necesitamos es que nuestra dirigencia política, y creo que para esto debería servir esta reunión que tuvieron hoy el Gobierno Nacional y los gobernadores, se ponga de acuerdo para darnos a los argentinos, aquellos que podemos gastar un poco más, pero no estamos gastando porque tenemos miedo de que debe terminar en una crisis, darnos las señales para que no tengamos más miedo. Y en ese momento va a haber gente que puede consumir y hoy no lo hace porque tiene miedo, que va a empezar a consumir. Va a haber empresas que van a empezar a invertir y eso es lo que genera en cualquier país del mundo esa expectativa que cambia favorablemente las recuperaciones. Empiezan siempre así. Entonces, pero no hay magia, o sea, si queremos que la gente gane cada vez más, porque la verdad es que no es que ahora están... fue casi como 2 años, 3, ¿no? Entonces, para poder pagarle a la gente más, la única solución es producir más, ¿sí? O sea, salir de la recesión y empezar a recuperar la economía. Ahora, Aldo, cuando viene hoy un empresario y le pregunta, ¿qué hago? ¿Hasta cuándo espero? ¿Qué le responde? Yo creo que todos estamos esperando a ver qué hacen la dirigencia política. Creo que de poco a poco están entendiendo el mensaje de la gente, ¿no? Y poco a poco empiezan a ver que lo que antes era fácil, que era darle bolilla y priorizar demagógicamente a aquellos sectores, corporaciones, empresariales, intelectuales, profesionales y gremiales, que ganaban con las regulaciones, con subsidios que no iban a los más pobres precisamente, y con un montón de privilegios, plata a costa de los argentinos, ahora ya no los pueden priorizar más porque hay una demanda de la gente, ¿sí? Antes era fácil, ¿sí?, porque ellos tenían plata, capacidad de reclamo, pero si toda la gente te empieza a pedir, che, hagan algo, ojo que esto no es que termina con Milei yéndose, no, termina con los argentinos pidiendo que se vayan todos. Aldo, esta semana vimos cómo cayó el dólar, hay una tranquilidad cambiaria hace tiempo, por lo menos el Blue y los financieros. ¿Cuánto falta para que liberen el cepo y qué necesita el gobierno antes? Yo creo que van bien encaminados, porque justamente ¿por qué está bajando el dólar? Porque si no lo están depreciando más a nuestra moneda, ¿por qué va a subir? Lo que pasa es que otro de los motores que tiene una hiperinflación es el miedo de la gente, ¿no? Esto que yo decía que los hacía ahorrar en dólares, pero también por miedo a que le quiten cada vez más poder adquisitivo a su moneda, dejan de demandar pesos. Y cuando uno deja de demandar algo también se cae su precio y por eso se caía también el poder adquisitivo de la moneda. Bueno, hoy son más los que se desprenden de los dólares de los que pueden ahorrar, ¿no? Eso, por lo menos, el resultado de lo que está pasando con la cotización del dólar. Porque eso pasa con todas las decisiones humanas. Uno, como no sabe dónde está el punto exacto donde yo tengo los pesos que necesito, más con la inflación que teníamos, imposible saberlo, ¿no? Suele pasar que uno se va de rosca. En una palabra, todos compramos más dólares de lo que debíamos haber comprado, porque estábamos pensando que nos iban a seguir metiendo. Y ahora nos estamos desprendiendo de esos dólares que compramos para tener los pesos que necesitamos, ¿sí? Y algunos, es cierto, porque lo decías vos hace un rato, algunos que ahorraron justamente para el momento de la crisis, un poco moderar el impacto de la crisis en el bienestar de su familia, están vendiendo también por eso. Y es un problema porque hoy están haciendo un mal negocio. Otra vez pagaron más caros esos dólares de los que hoy están vendiendo. Suele pasar eso, lamentablemente. ¿Y vos crees que en economías volátiles como la nuestra? En el corto plazo se va a poder levantar ese cepo. Sí. Yo creo que en el segundo trimestre seguro que se levanta
decir que se levanta el cepo es medio exagerado. Sí vamos a operar en un mercado único de cambio, pero puede ser que como la cantidad de regulaciones que se generaron alrededor del cepo en la anterior gestión para poder sostener lo insostenible fue kafkiano, es mucho peor este cepo que el de Cristina Fernández de Kirchner, tarde algunos meses en eliminarse todo lo que son esas regulaciones, pero que vamos a operar, vos vas a poder ir a comprar los dólares que se te dé la gana en tu casa de cambio o a través de tu app bancaria o la web, a través del banco vas a comprar los dólares que vos quieras, sí, eso va a pasar antes de mediados de año. Ahora, Aldo, hay una cosa que todavía está por verse, es cómo va a impactar el cambio de los subsidios a la energía, gas, luz, el aumento todavía que se sigue acumulando del transporte público, donde uno tiene la sensación de que ahora se viene una profundización de la recesión, digamos, un par de meses aún más difíciles, con lo cual la pregunta es si el piso al que se va a ir a llegar va a permitir, como decís vos, empezar a despegar hacia un segundo trimestre, que da la sensación que va a empezar peor, ¿no? Yo creo que vamos a tocar un piso durante este trimestre. Seguramente estos meses van a ser durísimos hasta finales de marzo, quizás abril. Abril también, depende de qué decisiones tome la dirigencia política y qué señales nos dé, ¿no? Puede ser más rápida la recuperación y también puede ser más temprana, ¿no? Pero eso va a depender de las señales. Que va a haber alguna recuperación, seguramente va a haber en el segundo trimestre una recuperación. Los costos que estamos pagando ahora, lamentablemente es imposible no pagarlos, porque lo que está pasando con la inflación hoy es que cuando vos depreciás una moneda, ¿sí? Cualquier moneda del mundo, lo primero que sube es el valor del dólar, ¿no? O el mercado cambiario. Para cada moneda es distinto, ¿no? Es un mercado cambiario. Para nosotros es el dólar. Obviamente los dólares libres, ¿no? Pero el resto de los bienes y servicios, hasta que reflejan la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, en algunos países los estables y confiables tardan entre 1 año y 2. Ese es más o menos. Acá en la Argentina, que tuvimos que aprender a sobrevivir con niveles de inflación maníacos, ¿sí? Hacemos las cosas más rápido. Tenemos que correr más rápido que la lagartija, en una palabra. Así que más o menos tarda 4 meses en que la mayoría o la gran mayoría de los precios de los bienes y servicios se acomoden a esa pérdida de poder adquisitivo, esa destrucción del valor de la moneda en el gobierno anterior. Primero lo hace fuerte y después quedan cada vez menos grupos que tienen que acomodarse. Por eso que estás viendo que es descendente. Y va a seguir siendo descendente la inflación, porque cada vez te quedan menos bienes y servicios por reflejar completamente toda esa depreciación pasada de la moneda. Con respecto a la caída del poder adquisitivo, hay un gráfico que hizo 1816, la consultora, que hoy también tuiteó Cristina, que muestra la caída del salario real de los trabajadores formales y es bastante llamativo, lo podemos ver ahí en pantalla, porque muestra que tanto en el gobierno de Macri como en el de Alberto Fernández y en el de Milei cayó mucho el salario real, pero en este momento estamos casi en niveles post-crisis de 2001, o sea, la caída fue muy fuerte. No es sustentable socialmente que esto dure mucho, pero tampoco políticamente, porque me imagino que si el gobierno quiere ganar las elecciones el año que viene, tiene que lograr que esto suba. Sí. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que esto se revierta? Bueno, parte de lo que tiene que hacer ya lo hizo, ¿sí? Que es justamente frenar la hiperinflación. Cualquiera que haya vivido una hiperinflación sabe el nivel de pobreza que lleva al conjunto de la sociedad y ni hablar a los más pobres, ¿sí? O sea, en la época de la hiperinflación, a mí me tocó lamentablemente vivir 2, y no quiero volver a vivir ninguna más. No, nadie. Un excelente sueldo eran $300. Sí, imagínense un excelente sueldo lo que le tocaba al resto, ¿no? Entonces, claramente eso es altamente empobrecedor, no deberíamos extrañarnos esa caída de los salarios reales. Y lo otro es salir de la recesión, porque, de vuelta, ¿qué economía que está produciendo cada vez menos, ¿sí?, puede pagar mejores salarios, mejores jubilaciones? Ninguna. No hay ninguna economía del mundo que lo pueda hacer, a menos que, como hacen bien algunas economías, algunos gobiernos, arman fondos de estabilización y en las buenas épocas juntan afuera un montón de guita, ¿no? Cosa de poder gastarlas en las épocas de crisis, ¿no? Pero nosotros no hicimos eso. Nosotros ya no gastamos todo lo que podríamos habernos gastado por las próximas generaciones. Entonces no hay otra forma que darle las señales adecuadas a la gente para que vuelva a confiar, para que vuelva a consumir, para que vuelva a invertir. Aquellos que pueden, porque
Lamentablemente, los que no pueden, los que se quedaron desempleados, esa gente depende de nosotros, de que nosotros, los que podemos, consumamos más e invertamos más, pero no lo vamos a hacer hasta que nos digan, sí, muchachos, vamos a cambiar de rumbo, no vamos a una crisis. Ahora Leandro nos va a contar del Consejo Asesor en materia económica que ahora tiene Milei. Si usted estuviese ahí adentro, hoy, ¿qué le recomienda? Yo la verdad es que le recomiendo que negocie con la mayor parte posible de los legisladores y cuando tenga una mayoría saque la ley que pueda sacar, trate de sacar una buena ley, ¿no? Desregulando la economía. No puede ser que los argentinos sigamos en semejante incertidumbre como estamos hoy, ¿no? Pero de vuelta, para bailar un tango se necesitan dos, ¿no? Y del otro lado, hasta ahora, la verdad es que mucha buena voluntad tampoco han mostrado, ¿no? Aldo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Quedó la pregunta, Leandro, ¿qué es este Consejo Económico Asesor del presidente Milei? Sí, es el Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei, que lo nombró ayer el presidente. Está integrado por el momento por dos personas. Hay una que es más pública, otro de perfil más bajo, pero el de perfil más bajo es muy importante para la salida del cepo. ¿De quién estamos hablando? De Demian Reidel y de Ramiro Marra. Ramiro Marra es el de perfil más alto, el que todos conocen, pero Demian Reidel es un físico, matemático, economista, que trabajó en el Banco Central durante la presidencia de Macri y durante el paso de Sturzenegger por el Banco Central. Es uno de los artífices de la salida de cepo en 2015. Por eso a veces se lo menciona como un desarmador de cepos. Su designación en este Consejo de Asesores Económicos se empieza a transmitir de que el gobierno de Milei ya está pensando en cómo desarmar el cepo, por lo menos en un primer momento cómo flexibilizarlo. Hay muchas restricciones, cruzadas, regulaciones, hay muchas medidas que tanto el Banco Central como la Comisión Nacional de Valores tienen que ir desarmando. Reidel es especialista en esto. Ramiro Marra es un hombre que viene más de la parte financiera. Su familia tiene una sociedad de bolsa, Bull Market Brokers. Es un hombre que conoce mucho del tema financiero. Bueno, seguramente ellos dos van a ser alguna de las espadas, algunos de los cerebros que tendrá Milei a su alrededor para empezar a pensar cómo desarmar el cepo cambiario. El narcotráfico somete a Rosario a una de las semanas más violentas de la historia reciente. Desde los gobiernos nacional y provincial hablan de terrorismo urbano, una expresión que no se utilizaba en la Argentina desde hace varias décadas. Tras una serie de hechos violentos, el gobierno nacional decidió conformar un comité de crisis presidido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el apoyo del Ministerio de Defensa, que estará integrado por Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también el Servicio Penitenciario Federal. En el comunicado, el Ejecutivo justifica su decisión en base a una escalada de violencia por parte de las bandas narcoterroristas y sostiene que resulta necesario y urgente redoblar los esfuerzos a fin de restablecer la seguridad interior en la provincia. Sobre esto habló el ministro del Interior, Guillermo Francos. Sí, hay una preocupación seria que manifestó el gobernador Puyaro sobre hacia dónde él veía que estaba yendo esta situación de violencia que vive estas últimas 2 semanas la ciudad de Rosario. Y el gobierno nacional entiende que es una preocupación bien atendible en el sentido de aparte la convicción del gobierno nacional de no permitir el narcocrimen en el país, en la ciudad de Rosario, pues estas cosas comienzan así, se extienden. Hemos visto ejemplos en varios países de Latinoamérica sobre estos temas y la verdad que el narcoterrorismo es algo que el gobierno va a evitar a toda costa y va a disponer todas las fuerzas que sean necesarias para colaborar con las de la provincia de Santa Fe para resolver el problema. Y esta tarde se realizaron 5 allanamientos simultáneos por el crimen de los 2 taxistas, en donde se encontraron balas en el lugar del hecho con siglas de la Policía de Santa Fe. Se retuvieron celulares, municiones y una moto. Además, 6 personas quedaron demoradas. Ayer, recordemos, balearon a un colectivo de la línea K de trolebuses en la cabeza y actualmente se encuentra internado en muy grave estado. Además, durante la madrugada, 2 sospechosos en moto
rato incendiaron un taxi en la zona oeste de la ciudad de Rosario. El incendio intencional tuvo lugar a las 22 en Pasco al 5400, cuando estas dos personas, que aún no fueron identificadas, rociaron con nafta el auto que estaba estacionado. Este es el momento en que una agente de la policía de la ciudad fue baleada en la puerta de su casa en el partido de La Matanza. La víctima estaba bajando de su auto con sus hijos cuando fue abordada por 4 delincuentes armados. Ella bajó del auto y cuando, de hecho, los delincuentes se dieron cuenta de que era una policía, le dispararon. La mujer recibió 2 balazos en el pecho. La familia pidió ayuda al servicio médico, que llegó a los pocos minutos. Fue trasladada al hospital de Ciudad Evita, donde afortunadamente fue operada con éxito y, según explicaron desde el centro de salud, se está recuperando favorablemente. Esta mañana recibió la visita del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. De 11 policías muertos, 10 murieron en Policía de Buenos Aires yendo y viniendo de su domicilio. Así que nos parece importante poner esto sobre la mesa porque es un problema grave que estamos sufriendo con los policías que viven, habitan la provincia de Buenos Aires y vienen a la ciudad a trabajar. Nuestra policía tiene la actitud de, cuando ve un hecho de inseguridad, dar un paso adelante y cumplir con su deber. Y entonces dar a conocer que es policía, y muchas veces los delincuentes, que es lo que manda el protocolo y la ley, y muchas veces entonces los policías reaccionan antes. Segundo, no hay ninguna duda de que el nivel de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires es muy superior, sobre todo en lo que hace asesinatos a bandas armadas que golpean de manera cotidiana en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. El secretario general del Sindicato de los Camioneros, Pablo Moyano, volvió a criticar al gobierno de Milei por las dificultades que están teniendo para cerrar la paritaria de su gremio. Y también se refirió a la conflictividad social en aumento y anticipó que la CGT podría convocar a un nuevo paro general para fines de marzo o principios de abril. Y seguramente, ¿no? En marzo va a ser muy complicado, hoy va a ser una marcha multitudinaria de mujeres, no solamente defendiendo sus derechos, sino también denunciando este modelo económico que está excluyendo a millones de argentinos. El 24 de marzo también va a ser una marcha, creo, una de las más grandes de los últimos años. Y bueno, eso va a ir sumado a toda esta conflictividad social para que a finales de marzo o principios de abril, seguramente, hablando con los compañeros del Consejo Directivo de la CGT, alguna medida la CGT tiene que ya ir pensando para esa fecha, ¿no? Murió la exdiputada del Frente para la Victoria, Diana Conti. Tenía 67 años y padecía de una grave enfermedad desde hacía varios años. Conti era abogada penal y psicóloga social. También había sido senadora e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Continúa el escándalo en Vélez Sarsfield por los 4 futbolistas acusados de abuso sexual por una periodista de 24 años y en este caso se dieron a conocer los mensajes que cruzó la presunta víctima con Sebastián Sosa, el arquero uruguayo que vistió el buzo de Vélez Sarsfield, Independiente y Boca Juniors aquí en Argentina, entre otros equipos. Pasaste un lindo momento, no te amargues, fue el mensaje aberrante que le envió el arquero uruguayo a la periodista, de la cual obviamente no trascendió el nombre. Abiel Osorio, José Florentín y Brian Cufré son los otros 3 implicados en esta causa y después de la denuncia realizada en los últimos días, se accedió a una serie de chats exclusivos en los cuales se supo que la principal frase era esta, la que aparecía. Si bien se expresaron algunos en sus redes sociales, la mayoría prefiere mantener el silencio y la denuncia es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Primera de Tucumán. Todo corresponde porque sucedió allí posteriormente a un partido entre Vélez y Atlético Tucumán
en el hotel, en la concentración. Se accionó rápidamente el protocolo contra la violencia de género que tiene Vélez Sarsfield de manera interna y se hizo cargo también el presidente Fabián Berlanga de la situación, explicando que no tenía conocimiento de lo sucedido, que no estaba presente en el hotel, según lo que cuenta la víctima, pero que prestará todo lo posible para que la justicia pueda accionar rápidamente y por lo pronto los 4 futbolistas fueron separados del plantel, como explicamos ayer. Procesaron a Jorge Martínez, ex entrenador del equipo femenino de Boca Juniors, por abuso sexual. Había sido denunciado ya hace un tiempo y ahora fue parte de, esta denuncia por parte de la jefa de prensa del equipo femenino. Fue renunciado por justamente Florencia Marco y el exfutbolista ya no está frente al plantel desde que se inició el proceso de investigación. Ya fue procesado por la justicia y ahora la resolución a la denuncia fue que se le dé una carátula de abuso sexual simple a esta causa, por la cual ya habrá juicio para Jorge Martínez, quien fue entrenador del equipo campeón de fútbol femenino de Boca Juniors. Y hablando de Boca, una noticia bastante más grata, aunque tiene que ver con algo negativo porque es la lesión de Sergio Romero. Ligado a lo futbolístico, más no a un delito, ahora Chiquito se pierde este partido ante Racing, el club que lo vio nacer y crecer en la primera división del fútbol argentino, porque no está bien físicamente y deberá reemplazarlo Javier García, aparentemente, y según lo que se vio en el entrenamiento de hoy. Salió con alguna molestia después de atajar este mano a mano, continuó, terminó el partido, pero no se lo vio de la mejor manera durante la semana y es por eso que el entrenador Diego Martínez decidió darle rodaje a otro futbolista, al arquero de 37 años, que también tuvo un breve paso por la academia con alguna interrupción también, debido a que fue suplente de Arias, quien se retiró del equipo de Avellaneda. Y atención porque hay alerta naranja para la ciudad de Buenos Aires por tormentas fuertes. Se están acercando lluvias y tormentas realmente fuertes desde el norte de la provincia de Buenos Aires hacia el Río de la Plata. Y es por eso que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dispuso suspender los recitales de Luis Miguel y de Afterlife programados para esta noche en el campo argentino de polo y en el complejo Punta Carrasco debido a este aviso de alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Dados eventos se iban a llevar a cabo al aire libre, lo que implicaba un mayor riesgo para las personas ante la ocurrencia de un evento meteorológico adverso. Y claro, me refiero a caída de granizo. Ya se están registrando sobre la Ruta 9, camino a Rosario, fuertísimas tormentas. Volcaron 2 camiones a la altura de San Nicolás de los Arroyos debido a que el viento está superando los 100 kilómetros por hora. Las tormentas más intensas ya se encuentran también sobre la ciudad de Rosario, donde hace un poco más de 20 minutos se registró una intensa caída de granizo. Tengo que decir que las celdas de tormentas que se están detectando a esta hora, las más intensas, se encuentran ya desplazándose hacia Entre Ríos. Pero claro, la inestabilidad es tan fuerte que todavía no se descarta la posibilidad de que se sigan formando nuevas tormentas severas. Vamos a ver el mapa de alerta para ver las regiones que se encuentran en vigencia. Ahí vemos en color naranja, donde se espera la mayor severidad para esta noche y madrugada. Norte de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, el sur y centro de Santa Fe y gran parte de Entre Ríos. Otras áreas en color amarillo, donde las tormentas podrían ser fuertes, pero no tanto. El sur de Buenos Aires, el centro de La Pampa, el este de Mendoza, el norte de Santa Fe y el norte de Entre Ríos. Como ven, gran parte de la región pampeana se verá afectada entonces por esta zona de lluvias y de tormentas fuertes. Hoy en la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima superó los 31 grados y la sensación térmica a las 4 de la tarde alcanzó 34 grados. Recuerden entonces que en la ciudad de Buenos Aires en poquitos minutos van a llegar
los primeros chaparrones y tormentas, pero la tormenta de mayor magnitud se va a dar entre la medianoche y las 4 de la mañana. Ahí va a pasar la línea de tormentas fuertes o severas. Y ahora les voy a mostrar una serie de recomendaciones de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ante esta inminente tormenta sobre nuestra ciudad. En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella. Ahí vemos evitar circular por calles anegadas, no colocar nada en las ventanas o los balcones, objetos que se puedan volar, no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, objetos húmedos, no dejar bolsas de basura en la calle, depositar los residuos en contenedores y evitar transitar en zonas con mucha cantidad de árboles, sobre todo en el periodo de tormenta. Saben bien que los árboles atraen a los rayos, es muy peligroso estar al aire libre sobre el periodo de tormentas. El pasaje de las tormentas es bastante rápido, ya mañana a la mañana el tiempo va a mejorar, el fin de semana va a quedar con cielo parcialmente nublado, pero la semana que viene se esperan 3 tormentas más por lo menos sobre la región de Río de la Plata. Cuando finalice el noticiero les voy a dar detalles del pronóstico para la ciudad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con marchas, reclamos y polémicas. Estos temas cuando volvamos de la pausa con más noticias a las 8:30. El Día de la Mujer se vivió con actos y marchas, con consignas contra el gobierno nacional y en defensa de los derechos adquiridos. En la ciudad de Buenos Aires, el centro de la manifestación fue frente al Congreso de la Nación. Nuestros derechos están en riesgo y a la clandestinidad no volvemos nunca más. Fueron algunas de las consignas que se hicieron escuchar en este 8M, en el acto central que reunió a miles de personas durante toda la jornada frente al Palacio del Congreso. También hubo actividades en todas las provincias donde no pasaron inadvertidas algunas medidas del gobierno. Este año me parece que más que nunca hay que estar acá por todo lo que está pasando, porque tenemos un gobierno que está negando la violencia de género, la problemática de las mujeres. Estoy muy emocionada de que todos nos juntemos y estemos unidas y organizadas, como dice la frase. No hay que olvidarse, no es un feliz día, sino la reivindicación de esas mujeres que han luchado y que hoy cada una de nosotras representa una bandera. Y entre todos los diferentes colores nos unimos para que nos escuchen. Me encanta la primera marcha, sí, de la mujer. Luchando por nuestros derechos. Por los derechos, para enseñarles a mis hijas por qué es importante salir a la calle y no quedarnos en casa. Están estudiando, tenían que de tarea para la escuela pública ver por qué el 8M, por qué estar en la calle y qué mejor que vengan, que lo vivan como todos los años. Unirnos, demostrar que somos un montón, que estamos juntas, juntes, juntos, que no se trata únicamente, ¿no es cierto?, por supuesto, de las luchas del colectivo de mujeres y disidencias, pero aunar las fuerzas en el abrazo, en el amor, en este mensaje contundente que es con los derechos humanos no, y nunca más. Hay que luchar más que nunca. Siendo un país pionero para derechos humanos, estamos volviendo para atrás muchísimos años. Seguimos en lucha, que no nos han vencido ni nos van a vencer. Y en este día, y por orden de una mujer, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada cambió de nombre. Según el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, desde hoy pasó a llamarse Salón de los Próceres. El Salón de las Mujeres efectivamente va a denominarse Salón de las Mujeres, que por cierto tuvo 10 años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento. Efectivamente va a llamarse Salón de los Próceres por decisión de la secretaria general de la presidencia. El salón va a seguir perteneciendo al área de comunicación, la cual dirijo, así que en eso no va a haber ningún tipo de cambios. El destino entiendo que va a ser, la verdad es que no lo sé, pero entiendo que el destino va a ser el museo de los cuadros que había.
Y como en nuestro país, también en el mundo hubo marchas por este 8M. En España se manifestaron en las ciudades de Madrid, de Barcelona, Valencia y también en Sevilla. Exigieron medidas por la igualdad y contra la violencia de género. También las calles de París se vieron colmadas por mujeres y hombres bajo la consigna "Abajo el patriarcado" y "La revolución será feminista". En Latinoamérica, Brasil, Chile, Uruguay y Perú, las calles también se colmaron de mujeres gritando por sus derechos. Y la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, se vio sorprendida por un intenso y raro temporal de lluvia, de viento y de granizo. Las duras condiciones climáticas obligaron a las autoridades a cerrar el aeropuerto, cancelar todos los vuelos y suspender el espectáculo aéreo Expo 2024. Las calles de la ciudad se vieron completamente inundadas, como estamos viendo, y además en algunos lugares la acumulación de granizo fue semejante que parecía todo nevado. La lluvia estuvo dejando varios evacuados y, como vemos, el agua alcanzó casi a tapar el capot de los vehículos. Y vamos a ver imágenes ahora de Italia, porque una rara, una inusual tromba marina en las costas de Otranto, bueno, una prima de los tornados, una nube embudo giratoria a pocos metros, casi 1 kilómetro de la región costera, se registró durante ayer a la tarde en esa ciudad del norte italiano. Un fenómeno meteorológico bastante tranquilo, claro, si estamos lejos, con vientos fuertes, pero que no generó daños debido a que se dio mar adentro. Los fenómenos, mejor dicho, las trombas marinas, son fenómenos meteorológicos que normalmente se dan en latitudes medias. Algunos responden a tormentas supercelulares, es decir, tormentas con una estructura muy particular, pero al parecer, por lo menos por estas imágenes, esta corresponde a una tormenta ordinaria, una tormenta que no es supercelular, por lo tanto no es capaz de evolucionar y de generar mayores consecuencias. Pero las imágenes, bellísimas. Más de 50.000 casos, casi 40 víctimas mortales. El brote de dengue en el país es motivo de preocupación de la Organización Panamericana de la Salud. Nos acompaña el infectólogo especialista Hugo Pizzi. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. La primera pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar los contagios? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Damián. Debo decirte que son 72.800 los casos en todo el país. Está subiendo, todavía no hemos llegado a la cúspide de la epidemia y lógicamente tenemos que tener una actitud más proactiva porque una cosa tan pequeña no nos puede amedrentar de esta manera. Hay que poner las telas plásticas que son accesibles y maleables. Las mismas amas de casa les enseñamos a ponerla en ventanas con abrojos, se pegan, en invierno se vuelven a sacar. Y debo decirles que la gente está volviendo al tul en las cunas, o sea, serían los mosquiteros, cama de los niños. Y lo más curioso que en la inspección que hicimos en el norte, se está volviendo en las camas matrimoniales al tul. Y los hoteles de la zona ya están colocando tul. Entonces, eso, el patio limpio, sin acúmulos de agua, césped cortado, sin yuyos, porque el macho se alimenta de jugos vegetales y si se sale de la casa hay que llevar concienzudamente puesto el repelente, que si dura 4 horas hay que reponerlo a las 5 y si dura 6 horas hay que reponerlo a las 6. Esas son cuestiones inherentes al habitante, al ciudadano. Y lo inherente al gobierno es la fumigación, que tiene que ser continua, Damián, porque si yo paso hoy con el camioncito, mato los adultos machos y hembras y no paso en 10 días, los adolescentes, estadios adolescentes del ciclo biológico son machos y hembras. Si no paso en otros 8 días más, los huevos eclosionan, se transforman en pupas, larvas y de nuevo adultos. Entonces, si hay continuidad, se hace la destrucción del mosquito. Y por último, una propaganda criteriosa, sobria y moderada para que el ciudadano entienda de qué se trata, porque hay mucha indiferencia. Repito, hay mucha indiferencia y negligencia de la gente. Le pregunto, ¿por qué este brote es más fuerte que los anteriores? ¿Qué pasó? Bueno, no olvidarse de que Argentina se tropicalizó, no es la climatología de antes.
Ha habido muchos regímenes pluviométricos fuera de época y de gran cantidad, y zonas de la zona mediterránea, para poner un ejemplo, que llovió 350 milímetros con inundaciones, por eso han aparecido otro tipo de mosquitos, los charqueros, los salvajes. La humedad está en aumento. Entonces, la ecuación es perfecta para la proliferación del mosquito. O sea, el calentamiento global, el efecto invernadero, el cambio climático, y ya ha sentado sus reales la enfermedad en el país. Fíjese que hoy están transcurriendo 3 serotipos del dengue: el 1, el 2 y el 3. El 4 no, porque es asiático. Entonces, por eso tenemos tantos casos, y esa cantidad de muertes que usted ha mencionado, no sé si se va a quedar allí, o sea, va a seguir subiendo. Pero hay un detalle, Damián, que es importante que la teleaudiencia lo interprete. Esta enfermedad deja a las personas que la padecieron en un estado de fragilidad muy grande para el futuro, por si viene otro mosquito y le pone otro serotipo, porque la segunda vez es un cuadro más grave o un dengue hemorrágico. Entonces, a esa gente hay que protegerla, ¿no? Doctor, ¿qué tan eficiente es la vacuna que se está aplicando en este tiempo? Mire, el mundo, nosotros la presentamos en Córdoba para Latinoamérica. Estaban las autoridades del laboratorio, estaban autoridades del gobierno, de provincias vecinas, ministros. Se está poniendo en todo el mundo, en los 5 continentes, pero si usted me dijera a mí, ¿cuál es la prioridad, usted que dirige un centro de enfermedades tropicales? Y yo, la prioridad para mí sería cubrir a los 300.000 que ya padecieron una vez el dengue. Porque desde el año 1997, cuando entró el brote grande en Tartagal, Salta, por una inundación enorme que viajaban los presidentes a ver eso, desde esa época hasta ahora siempre creció, creció, creció. Y hay 300.000 argentinos que han padecido el dengue, han tenido dengue primario. Ese grupo habría que cuidarlos, protegerlos, porque si viene otro mosquito, repito esto hasta el cansancio para que la gente interprete, y le pone otro serotipo distinto al que le puso en la primera picadura, van a hacer un cuadro más grave que el primario. Doctor, y algunas preguntas específicas precisamente sobre la vacuna. ¿La vacuna protege de todas las variantes? Y por otro lado, ¿qué hace el que sabe que tuvo dengue? ¿Va, lo busca, va a un hospital, está disponible? ¿Cómo funciona? Bueno, en primer lugar debo decirle que protege de los cuatro serotipos, aún el asiático que no está acá. Dura la protección 4 años y medio. Se coloca en 2 dosis, una hoy y otra a los 3 meses. Y, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo concreto de hoy. Formosa, Misiones, Salta, parte de Tucumán, que en su momento puso partidas, y Catamarca, que compró partidas, la ponen gratis. En el resto del país está en todas las cadenas farmacéuticas. Y hay cadenas farmacéuticas que hacen descuentos. Pero además, la gente que tiene obra social, esto es interesante, Damián, la gente que tiene obra social logra, hay veces un 40%, un 50%, y hay prepagas que la cubren toda. Y si no, aunan los dos descuentos, el de la farmacia y el descuento de la obra social. Entonces mitiga un poco el precio porque cada dosis vale 70.000 pesos. La última pregunta antes de despedirlo. ¿Hay suficientes dosis en Argentina como mínimo para proteger a los que ya tuvieron dengue? Sí, claro, hay suficiente dosis. El asunto es de que tendríamos que tener una actitud proactiva, y yo estoy convencido que en algún momento vamos a tener que protegerla a esta gente. Y hay el gobernador de Catamarca lo entendió perfectamente. O sea, nosotros vamos constantemente con conferencias y demás explicando qué es esta enfermedad. Ahora, hay un hecho que es muy significativo y es importante que la gente lo sepa. El hecho de que uno tenga vacuna no quiere decir de que uno no tenga que combatir al artrópodo-vector. Al mosquito hay que destruirlo. Si en la década del 40, un ministro de Salud Pública, Ramón Carrillo, excelente, expeditivo, inteligentísimo, que murió en la pobreza absoluta, pudo erradicar el paludismo y a todos los mosquitos de Argentina, con la tecnología de la década del 40, ¿me explica usted cómo no lo vamos a poder hacer ahora?
Doctor Pizzi, como siempre, muchísimas gracias. Hasta pronto, buenas noches. Buenas noches. Viernes, Leandro, cerraron los mercados. ¿Cómo cerró la semana? Donde tuvimos, entre otras cosas, un dólar pobre, sí, ¿no? Que caído, desinflado, quería decir. Así es, pero hoy rebotó levemente y la gran pregunta del millón en la City es, ¿habrá tocado su piso? Eso es lo que se están preguntando muchos analistas del mercado. Hoy rebotó levemente, fue muy leve como te decía, pero bueno, venía desplomándose. El dólar blue cerró 995 pesos por debajo de los 1000, hoy subió 1%, el MEP cerró en 1000 pesos clavado, subió 0,4% y el contado con liquidación fue el que más subió, el más caro del mercado, subió 1,9% y cerró en 1.048 pesos. Esto por el lado de los dólares. Por otro lado, fue una mala jornada para los mercados. Cayeron las acciones, cayeron los bonos. Los bonos venían en un rally sostenido, subiendo, y hoy tuvieron un leve descanso, una pausa. ¿Qué pasó en el mercado? Bueno, cayó levemente el Merval medido en dólares, que son las acciones medidas en dólares, cayó 1,1%. El bono AL30 en dólares también cayó 1,5%. Y el riesgo país subió, justamente por la caída de los bonos, 47 puntos básicos, cerró en 1.690 puntos. No fue la única noticia importante que circuló hoy en la City. Hoy en la City se conoció de que hay un banco internacional que está evaluando vender sus operaciones locales a un banco de capital nacional. ¿De qué estamos hablando? Del HSBC, que su CEO, Juan Parma, admitió en una comunicación interna con sus colaboradores que el banco recibió una oferta para vender sus operaciones locales. La versión que estaba circulando era que el Banco Galicia estaba interesado en adquirirlo. Hablé con fuentes del Banco Galicia, me comentaron que están interesados en potenciales adquisiciones, pero no quisieron dar detalles sobre esta operación. Recordemos que el año pasado el Banco Macro le compró la operación al Banco Itaú de capitales brasileños. Siempre cuando hay una crisis muy pronunciada, lo que sucede es que los bancos internacionales venden y se van. La casa matriz siempre pide explicaciones de por qué la casa local pierde tanto, entonces venden sus operaciones y generalmente los bancos nacionales son los que compran a precios de remate, especulando con un repunte de la economía. Bueno, eso es lo que está pasando un poco en la negociación entre el HSBC y el Banco Galicia. Se dice, Leandro, que el tiempo es dinero. Muchos no tienen dinero, pero sí tiempo. ¿En qué lo usan? Es interesante porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Estadísticas, hizo un estudio con la excusa del 8M, del Día de la Mujer. Es un estudio que ya lo había hecho en 2016 y arrojó algunos cambios en el uso del tiempo entre hombres y mujeres. Estamos hablando de uso del tiempo para hacer trabajos remunerados, pero también trabajos no remunerados. Y la principal conclusión es que la mujer destina más tiempo, más porcentaje de su tiempo a trabajos no remunerados que el hombre. Justamente para trabajo para el mercado de autoconsumo, que es un trabajo remunerado, la mujer destina 47% de su tiempo, el hombre 55% de su tiempo, pero comparado con 2016 la brecha se redujo. Ahora, lo que es trabajo no remunerado doméstico, para el hogar, las mujeres destinan mucho más tiempo que los hombres, 87% del tiempo de la mujer destinado a esto, 70% del tiempo del hombre, y comparado a 2016 cayeron 12 puntos porcentuales el tiempo que el hombre dedicaba al trabajo doméstico. Es decir, o sea, la mujer todavía se ocupa más que antes de las tareas del hogar, o sea, sí. O de cuidados, digamos, no necesariamente puede ser ocuparse de la limpieza. Exactamente, digamos, es como un desentendimiento de parte del hombre comparado a 2016, un retroceso. Eso no fue lo único que arrojó el estudio, también en educación están parejos los dos, 17% de la mujer, 16% del hombre, uso de medios de comunicación también parejitos, 86% y 87%, y cuidado personal, que es dormir, comer, beber, bueno, los dos están parejos también, 100%. Pero bueno, la principal conclusión es que la mujer destina más porcentaje de su tiempo a las tareas domésticas que el hombre, y eso es un retroceso en la lucha por la igualdad de géneros. Ya volvemos con más noticias a las 8:30. ¿Qué pasó, Juan Cruz, con el director técnico de Banfield en el entrenamiento de hoy? El mediodía empezó con malas noticias, pero hay que avisarle a la gente que está mejorando la situación de salud de Julio César Falcioni, que se descompensó en el cierre del entrenamiento matutino del día de la fecha, pero
tuvo que ser internado de urgencia y de esa forma mejoró. Ahí fue atendido como correspondía en la previa del partido contra Vélez Sarsfield, un club en el cual se lo quiere muchísimo a Julio César Falcioni, y es cierto, volvió a fumar, uno de sus grandes vicios, algo que no puede abandonar, o sí pudo abandonar, pero por algunos golpes que le dio la vida, lamentablemente tuvo una pequeña recaída en su adicción, el César del fútbol, y ahí se encuentra. Por eso, bueno, fue operado el año pasado de una apendicitis aguda y tuvo otras tantas complicaciones desde el aspecto pulmonar también, pero se encuentra bien, está estabilizado, en observación, y aparentemente, bueno, no va a estar dentro del próximo partido y se espera que se reincorpore recién para el próximo, no dentro de la semana, sino para la fecha. Nacho, ya nos alertaste por las fuertes tormentas. ¿Cómo termina el día? También, ¿cómo va a estar el fin de semana? Bueno, ya se están registrando algunas lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires a esta hora de la noche. La temperatura casi 24 grados, el viento todavía está soplando del sector norte, la presión es baja y la humedad cerca del 85%. La visibilidad en Aeroparque es de 10 kilómetros, pero ya en el Observatorio Central Buenos Aires se ve reducida por la lluvia. Y mañana, atención mejor dicho, porque las tormentas fuertes van a comenzar después de la madrugada y se van a extender hasta aproximadamente las 5 de la mañana. Y cerca del amanecer no se descarta algún chaparrón o alguna tormenta de forma aislada, y el tiempo va a empezar a mejorar a partir de media mañana. La temperatura mínima 22 grados. Y fíjate, el cielo parcialmente nublado para la tarde con una máxima de 28 grados. Tiempo cálido, el viento va a rotar temporariamente al sector sur, la humedad 65%. Y hacia la noche el cielo otra vez nublado con unos 26 grados. Una noche que se va a presentar templada con viento moderado del sur-sudeste y otra vez la humedad que se va a disparar al 80%. Y ya te adelanto que el próximo domingo viene con un mejoramiento temporario. Se espera mezcla de sol y de nubes, el cielo parcialmente nublado, viento del este, tiempo húmedo con 20 de mínima y una máxima de 28 grados. Se ve bastante bien el fin de semana, ese agujero de buen tiempo entre el sábado al mediodía y gran parte del domingo, porque a partir de la mañana o madrugada del lunes se esperan otra vez tormentas sobre Buenos Aires. Lo alertaste anoche y yo no te presté atención, me vine en bicicleta. Ah, muy mal, muy mal. Yo te anticipé ya que iba a llover. Voy a escucharte a mojarse. No me queda otra. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Nosotros vamos a reencontrarnos el lunes con más noticias a las 20:30. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau.